Mrs. Nacho Baile. She's the Academic Affairs Vice Rector of Madrid Open University, who is going to replace Mr. Benny Lewis. Vamos a comenzar con la ponencia de don José Ignacio Baile, que es el vicerrector de ordenamiento académico de la UDIMA. Sí, muchas gracias por la invitación a participar en esta última sesión del Congreso. Como han comprobado en el programa, ha habido un cambio debido a cuestiones de agenda y pues encantado de participar en este momento. El objetivo de esta presentación va a ser presentarles una pequeña investigación que hicimos con estudiantes del grado de Psicología aquí en la UDIMA y saber si el uso de las nuevas tecnologías en la enseñanza de una titulación de Ciencias de la Salud, en comparación con su experiencia en la universidad o en la secundaria presencial, era mejor o peor con respecto a las capacidades que se podían adquirir. Es decir, que nosotros tenemos una preocupación y es si el uso de las TIC en enseñanza universitaria en el ámbito de Ciencias de la Salud puede llegar a ofrecer las competencias necesarias que se requieren para este tipo de titulaciones. Como vamos muy justos de tiempo, de todo lo que he preparado, voy a saltarme la parte introductoria. Y sí que me voy a centrar en los aspectos que consideramos cruciales en nuestra universidad y en general en la enseñanza a distancia para que haya una buena coordinación y un buen encaje de estas metodologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por una parte, para que lleguemos a aplicar las nuevas tecnologías en la universidad y lo hagamos eficazmente, necesitamos que el contexto social y la propia universidad lo consideren como un sistema totalmente válido de enseñanza. Hay dudas todavía en algunos contextos sociales, en algunos países y en algunos entornos profesionales y académicos sobre si realmente un entorno online es capaz de ofrecer las suficientes capacidades a los estudiantes universitarios. Por supuesto, en la actualidad hay que tener una disponibilidad de ciertos medios técnicos que además son cambiantes e innovadores continuamente, por tanto es un reto permanente para la institución. Y por otra parte se requieren de unos medios humanos también muy singulares, tanto en los docentes como en el personal de apoyo que la institución debe asumir como elementales para la puesta en marcha de un sistema educativo de estas características. Por parte del profesorado se requiere de una actitud favorable hacia este tipo de enseñanza. Hace falta unas buenas competencias no solo en su área profesional, sino también desde el punto de vista tecnológico. Es decir, que necesitamos al buen profesor de Psicología de la Salud o al buen profesor de Psicología Penal, pero que además sea buen profesor desde el punto de vista de las TIC. Es decir, que tenga un aspecto pedagógico específico en cuanto a la formación, la actitud y sus habilidades, para que esa otra área en la que es competente, como sea el derecho penal o la Psicología de la Salud, sea capaz de transmitirlo. Y por otra parte, una importante disposición hacia la tutorización, por las singularidades que tiene el estudiante a distancia. En el estudiante también requerimos de una actitud favorable, debe adquirir unas mínimas competencias tecnológicas que le permitan llevar el sistema de enseñanza online. Conforme va avanzando la formación en competencias tecnológicas en la población, es menos necesario que desde la universidad hagamos esa formación, pero en algunos casos sigue siendo necesario. Y se requiere de un nivel más alto de motivación y disciplina en la autoformación que los estudiantes de la enseñanza presencial, que pueden estar muchísimo más guiados que en la enseñanza a distancia.
Con esta pequeña presentación y ubicación les comento la investigación que realizamos. Planteamos a nuestros estudiantes del grado de Psicología, a quienes les preguntábamos sobre sus experiencias en la enseñanza que habían tenido durante varios años con nosotros y que la compararan con su experiencia en el ámbito presencial de la formación. Nosotros utilizamos la plataforma Moodle y dentro de la plataforma Moodle utilizamos todas las herramientas que ofrece la plataforma, como pueden ser los foros, cuestionarios, material multimedia, herramientas de wikis, glosarios, añadido con todas las otras herramientas multimedia que ofrece YouTube o cualquier otra plataforma de contenidos. Ese es el entorno que deben tener en mente a la hora de valorar los resultados que voy a comentar. Es decir, que les preguntábamos sobre si esta plataforma y estas herramientas que habíamos utilizado en la enseñanza de psicología las consideraban adecuadas. En la muestra participaron fundamentalmente mujeres, el 60%. En los grados de psicología en España fundamentalmente son estudiados por mujeres. El grueso de los estudiantes que tenemos en nuestra universidad van de 30 a 50 años, aproximadamente el 70% de la muestra de la población estaban en esa edad. Tenemos una población fundamentalmente urbana, es decir, estudiantes que proceden de ciudades de más de 3.000 habitantes e incluso mayores. Y un gran porcentaje de nuestros estudiantes dispone ya de alguna titulación universitaria previa o está cursándola también en otro lugar. Es decir, que tenemos un grueso importante de estudiantes que ya tiene una formación importante y eso también matiza a la hora de valorar cómo integran ellos la educación y la formación que les estamos dando a través de las TIC. Bien, en cuanto a las preguntas que les hacíamos, estos son los resultados muy resumidamente, ¿no? La primera pregunta que les decíamos era si la metodología a distancia permite una adecuada formación en psicología. En este caso, como pueden ver, el 50% está totalmente de acuerdo y llegábamos al nivel del 80% de los estudiantes de acuerdo con esta afirmación. Les preguntábamos igualmente si en comparación con las experiencias en enseñanza presencial, ya sean en bachillerato o en otras universidades presenciales, si consideraban que la enseñanza de psicología a distancia con TICs era claramente mejor, igual o claramente peor. El grueso de los estudiantes indicaron que o era igual o claramente mejor. Es decir, que había un reconocimiento de que la formación que habían recibido era igual o mejor que incluso que la presencial. En comparación con las experiencias de enseñanza presencial, les preguntábamos igualmente cuál era su impresión respecto a la interacción con el profesorado. Y en este caso nos decían los estudiantes en casi un 80% que era igual o incluso mejor, ¿no? Y solo un 20% de los estudiantes consideraban que la interacción era peor. Aquí debo explicar que nuestra universidad tiene uno de los leitmotiv, uno de los elementos singulares en el tratamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje, que es la cercanía. Tenemos todo un sistema por el cual el profesorado debe realizar sus actividades docentes y el seguimiento de los estudiantes desde la cercanía. Unos compromisos de respuesta a las dudas en los foros o a través de la atención tutorial telefónica, muy altos, unos estándares de atención al estudiante muy altos que hacen que la percepción, y muchos de ellos no lo dicen, es que nunca habían tenido tan cercano a un profesor como lo están teniendo haciendo curiosamente una enseñanza a distancia, que ellos esperaban quizás que iba a ser peor, ¿no? Y que han tenido acceso al profesor tanto para dudas académicas como para cualquier otra consulta de una forma más rápida y mejor establecida que en cualquier otra experiencia previa que habían tenido universitaria. Es decir, que no hay que sorprenderse por estos resultados teniendo en cuenta cuál es nuestra dinámica y que este es uno de los elementos para nosotros cruciales, que los profesores tengan una implicación total en el compromiso de cercanía con los estudiantes.
También les preguntábamos si, en comparación con sus experiencias de la enseñanza presencial, cuál era la interacción con el grupo de compañeros, con los otros estudiantes. Ahí no están tan rotundos los resultados, ¿no? Es decir, que los estudiantes reconocían que la interacción con los estudiantes, con sus compañeros, era más potente y era claramente mejor cuando era presencial. Es totalmente lógico. Y aunque nosotros intentamos que se establezcan dinámicas de grupo y se adquiera una identidad de aula y de grupo dentro de nuestras aulas virtuales, es lógico que la interacción que puede tener un estudiante que está en Madrid con uno que está en Santo Domingo, en la República Dominicana, o dentro de España uno que está en La Coruña con alguien que está en Cádiz, aunque se realice en los espacios virtuales y haya una comunicación que se puede ser muy intensa, no sustituye evidentemente a la comunicación presencial. Es decir, que este sería el elemento quizás menos claro de ventaja de la enseñanza a distancia. Les preguntamos si las herramientas TIC y la metodología que habíamos empleado en la enseñanza a distancia había potenciado o no sus habilidades de estudio. Y de forma clara encontramos también una rotunda afirmación positiva. Aquí también yo haría la matización de que no solo son las herramientas que utilizamos las que potencian las habilidades de estudio, sino que son unas herramientas aplicadas sobre una metodología de enseñanza que ha sido modificada en principio en toda Europa, ¿no? Es decir, que tenemos en este momento un planteamiento de formación universitaria basado en competencias, basado en una evaluación continua en la que hay que realizar unas determinadas actividades previamente a la realización del examen final, donde el examen final pasa a ser un elemento más de evaluación y no es el elemento único. Es decir, que todo ese sistema de enseñanza que se aplica en la Universidad Española desde Bolonia, nosotros lo mejoramos o lo potenciamos desde las herramientas TIC. Es decir, que habría que entender esta afirmación de que el sistema ha mejorado sus habilidades de estudio desde estas dos perspectivas. De igual manera, reconocían que no solo habían mejorado sus habilidades de estudio, sino que habían mejorado su rendimiento y sus resultados académicos. Y de igual manera hago la matización anterior, ¿no? Aquí hay que entenderlo desde el buen uso de las TIC y la modificación del sistema pedagógico de enseñanza en la Universidad Española, sobre todo aquellas universidades que hemos asumido y nos hemos creído Bolonia como en la nuestra, ¿no? Que la aplicamos desde el convencimiento de que es el proceso adecuado en la enseñanza universitaria. Bien, estos resultados son comparables con otras investigaciones al respecto. En este gráfico pueden ver la evolución desde 2003 a 2012 de cuál era la impresión de los responsables de centros de educación universitaria en Estados Unidos. Y verán cómo en 2003 quienes creían que era mejor, igual o mejor, estaban en torno al 60%, pero ya en 2012 llegaban al 80%. Es decir, que encaja totalmente los resultados en la evolución de la consideración de las TIC como un medio adecuado para la enseñanza universitaria. Por tanto, en cuanto a las conclusiones y repasando lo que les comentaba, entre el 70 y el 80% de la muestra considera que la metodología a distancia permite una adecuada formación de psicología. Era una de las dudas que partíamos en la investigación, si nuestros estudiantes estaban integrando adecuadamente esta visión, que en cuanto a la comparación con la enseñanza presencial, la consideran igual o mejor en esta proporción tan importante, que la interacción con el profesor también es igual o mejor que la enseñanza presencial en este porcentaje, con un nivel más bajo de aceptación, pero también importante, como es el 50%, consideraban que la interacción con los estudiantes es adecuada entre ellos y que los resultados se confirman con otras poblaciones. Entre el 70 y el 80% de la muestra también consideraba que los resultados académicos obtenidos
a través de las TIC habían mejorado y que sus habilidades estaban siendo potenciadas. Por tanto, para nosotros, como conclusión final, la enseñanza universitaria utilizando TICs en un área tan específica como es la psicología, que es un área del ámbito de ciencias de la salud, donde las competencias específicas de la salud son a veces complicadas de trabajar desde las modalidades a distancia, nos reforzaba en nuestro trabajo y en la mejora continua que esto requiere. No quiero alargarme más, he reducido mucho la información porque sé que vamos muy justos de tiempo y quizás pueda haber algún comentario o alguna pregunta, ¿no? Ahora a la que damos paso, si la hay, que estaré encantado de atenderla. Sí, bueno, muchas gracias por la presentación, Nacho. Y yo tenía la siguiente pregunta, es decir, se ha hecho también, supongo que bastantes pruebas con otros sistemas. ¿Se puede hacer esa comparación y ver entre Moodle y Blackboard, por ejemplo, qué tipos, si hay similitudes en las respuestas que se han conseguido? Supongo que sean parecidas en casi todos los LMS típicos o más tradicionales de las universidades. Es decir, la satisfacción del usuario con Moodle en comparación y los entornos que tenéis aquí, no solamente Moodle, también con otros, como por ejemplo Blackboard, o que también están extendidos por el mundo. Esta investigación tenía dos fases. La primera fase era preguntas generales sobre la adecuación del sistema y en comparación con la enseñanza presencial. La segunda fase, y los resultados los tenemos publicados en la revista de Educación y Nuevas Tecnologías de la UDIMA, la segunda fase específicamente era sobre ese tema. En cada una de las herramientas, la valoración de la utilidad de ellas. Dentro de la propia plataforma Moodle, las videoconferencias, en aquel momento que preguntábamos sobre Illuminate, dentro de la plataforma Moodle, las herramientas síncronas versus las asíncronas. Es decir, que hicimos un análisis detallado y está publicado. Es decir, que los resultados están a disposición de todos en el último número de la revista de Educación y Nuevas Tecnologías de la UDIMA. Hola, buenos días. Quería preguntarle si conoce algún dato sobre el abandono de los estudios. Hombre, imagino que será diferente en una privada que en una pública y demás, pero bueno, si hay algún dato comparando la presencial con la a distancia con TICs, si hay algún dato sobre abandono, porque quizá abandonan más a distancia y los que se quedan hablan muy bien, pero se van más que en la presencial. No sé, si conoce alguna información. Gracias. Sí. Realmente ese es uno de los elementos clave en la enseñanza a distancia, el abandono. Y cómo integremos las nuevas tecnologías para evitar el abandono es para nosotros uno de los elementos cruciales. Nosotros tenemos en esta universidad un protocolo específico de prevención del abandono que claramente establece unos plazos de actuaciones con los estudiantes por parte del profesor, por parte del tutor académico para la prevención. Es decir, que comparto la pregunta porque para nosotros es uno de los elementos tan importantes que hemos diseñado un procedimiento específico para la prevención. La pregunta que me hace es muy complicada porque no es lo mismo comparar una universidad privada con una universidad pública. No es lo mismo comparar una universidad privada presencial con una pública presencial. No podemos comparar los resultados de UDIMA con la Complutense. Le puedo dar algunos datos, ¿no? Es decir, que nosotros podemos estar en torno en los grupos de primero con un abandono del 20%, del 30% en los grupos de primero. A partir de primero, el abandono prácticamente se reduce a cero, porque a partir de ahí ya se quedan aquellos estudiantes que claramente ya están convencidos de la titulación que están haciendo, del grado que están haciendo, de la formación que están haciendo y hacen una planificación de sus estudios muy rigurosa, de tal manera que no se chocan contra asignaturas que no pueden o no eligen más trabajo del que puedan asumir, ¿no?
Pero eso no es así en otras universidades, ¿no? Es decir, que, por ejemplo, en psicología hay una macrouniversidad pública española que en primero tiene 20.000 estudiantes, en primero, de psicología, y está licenciando del orden de 3.000, 4.000 al año. Es decir, que hay una pérdida de estudiantes a lo largo de los años enorme, ¿no? Y en la universidad presencial, pues ustedes lo conocen, dependiendo de las titulaciones. No es lo mismo una ingeniería que una carrera igual de humanidades, que muchos estudiantes la están haciendo como segunda carrera y que la están haciendo eligiendo pocas asignaturas, a hacer telecomunicaciones. O hacer medicina, en el que el estudiante está muy seleccionado, y que aquellos que empiezan medicina son el grupo de los estudiantes estrella de bachillerato, que muy vocacionales, y que el riesgo de abandono es muy bajo. Entonces, por eso digo que no podríamos hacer comparaciones así muy a la ligera, porque los elementos de comparación son muy diferentes y habría que hacer muchísimas matizaciones. Pero lo que sí que comparto es la importancia, desde las universidades como la nuestra, a distancia, de establecer dinámicas de la prevención del abandono del estudiante. Y sobre todo aquel estudiante que se ha lanzado a la enseñanza universitaria quizás desde una localización en la que es muy difícil estudiar, en unas condiciones personales de familiares, laborales muy complicadas, y que una vez que ha iniciado los estudios universitarios, que desde las instituciones que ofertamos los estudios no seamos capaces de darle lo mejor para engancharle, pues es una responsabilidad nuestra, ¿no? Buenos días, Ignacio. Siguiendo en el tenor del abandono, de la retención, no sé si pudieses profundizar un poquito más en el protocolo, en la estrategia de la cercanía, dado que quizás todos los que nos estamos ahorita de alguna manera dirigiendo o gestionando programas online, nuestra principal preocupación es cómo hacer para que realmente nuestros estudiantes que están ahí concluyan, ¿verdad?, y que las tasas de titulación sean más altas. Bien, voy a dar unas cuantas referencias simplemente, ¿no?, de referencia, aunque podemos en otro momento profundizar un poquito más, ¿no? Por una parte, es crucial la asunción por parte del profesor de la figura de su labor como tutor. Es decir, que el profesor de Derecho Penal debe ser muy buen profesor de Derecho Penal, debe tener muy buenas competencias tecnológicas para ser capaz de explicar Derecho Penal a través de un sistema virtual, pero a la vez debe ser un buen docente desde el punto de vista de la concepción de maestro, ¿no?, desde el punto de vista pedagógico, y asumir que no solo tiene que explicar el artículo 450 del Código Penal, sino hacerlo bien y ver que los estudiantes le están siguiendo, ¿no? Y si no le están siguiendo, ¿qué es lo que está pasando? No como una docencia magistral, que suelto el contenido y ahí cada uno que adquiera lo que quiera. Entonces, la formación de los profesores desde ese punto de vista de la tutorización es uno de los elementos cruciales para que luego enganchen a los estudiantes y prevengan el abandono. Nosotros, además de tener esa figura, tenemos la figura del tutor, es decir, que es una figura que hemos traído de la enseñanza secundaria. Tradicionalmente, en las enseñanzas secundarias hay un profesor que es tutor de un grupo de estudiantes y hace un seguimiento de cómo funcionan ellos, e individualizadamente de cada estudiante hace un seguimiento de cómo está siendo su desarrollo. Es decir, esa otra figura, que es estructural, porque desde el punto de vista de la universidad hay que definirla y organizarla, también es importante. Y luego ya dentro de las dinámicas, el protocolo concreto que nosotros tenemos de abandono es aprovechar las ventajas que tienen las herramientas TIC para hacer el seguimiento y para tomar decisiones. Nosotros tenemos establecido que a las 5 semanas de comienzo del curso, un curso que dura varios meses, aquel estudiante que no ha tenido un acceso al aula deba ser comunicado por el profesor concreto y ponerse a su disposición. Si está habiendo algún problema de orden tecnológico o académico con la asignatura, tal cual, en ese momento el profesor puede adaptar algunas de las acciones que está haciendo para que ese estudiante se incorpore. Si pasado un tiempo ese estudiante sigue sin incorporarse a las actividades o las está haciendo de una forma que no es en base al ritmo establecido, interviene el tutor. El tutor realiza una acción individualizada a través de una llamada telefónica, de una entrevista personalizada, y le da al estudiante diferentes opciones. Dentro de las primeras semanas en la universidad tenemos acciones de todo tipo.
Acciones de adaptación curriculares, acciones de cambio de alguna de las asignaturas o incluso de desmatricular alguna asignatura. Si el tutor considera con el estudiante que se ha matriculado en 5 asignaturas de primero y son excesivas porque no llega, es preferible que se desmatricule de una o de 2 y que continúe con las otras 3 y que eso le refuerce su competencia universitaria a que siga con las 5 y que al final termine por suspender. Pero tenemos otras más, es decir, que nosotros, por ejemplo, jugamos con convocatorias. Cada estudiante tiene 3 posibilidades de examen. Puede presentarse en una convocatoria en septiembre. Eso permite reestructurar el compromiso del estudiante de tal manera que, bueno, pues deja esta asignatura y déjala para la convocatoria de septiembre. Es decir, que el tutor tiene muchas herramientas a su mano para reorganizar la dinámica del estudiante y que de esa manera prevenir el abandono, ¿no? Es decir, que así a grandes rasgos, medidas organizacionales, medidas de formación del profesorado, uso de las TIC para la detección de cada caso y la actuación, ¿no?